No todo empezó contigo. Alguien te deja en visto y el cuerpo casi entra en pánico. O todo va bien en tu vida, de verdad, objetivamente bien, y aún así hay algo que no te deja bajar del todo. O te exiges de una manera que no entiendes, que no puedes explicar, que parece excesiva incluso para ti. Y entonces piensas, soy muy intenso, soy exagerada, algo me pasa. Pero ¿y si no? ¿Y si lo que sientes no empezó contigo? Este es un espacio para detenernos un momento, bajar el ruido afuera y escucharnos un poco más adentro. Soy Francisca Basualto y en este podcast comparto reflexiones, preguntas y miradas que buscan abrir conciencia, traer claridad y acercarnos a una forma más coherente de vivir. Vamos con el episodio. Imagina una familia en un pequeño pueblo de los Países Bajos, en el año 1852. Un matrimonio religioso, humilde, serio, tienen un bebé, un varón, y le ponen un nombre con mucho peso, el nombre del abuelo, y ese bebé muere al nacer. El dolor de esa pérdida nunca se habla del todo, se entierra en cierta forma junto al bebé. Y la vida para esta familia continúa. Un año después, exactamente un año, el 30 de marzo, incluso el mismo día, ¿no? El 30 de marzo de 1853 nace otro bebé, también varón, y los padres toman una decisión que hoy nos parece un poco difícil de entender. Le ponen el mismo nombre de el bebé que murió. Ya sabes, mismo nombre, misma fecha. Ese niño crece en ese pueblo y cada vez que camina hacia la iglesia pasa frente al cementerio. Y en una lápida está su nombre, grabado en piedra. Ese niño era Vincent van Gogh. Nadie le explicó a Vincent lo que significaba eso. No había palabras para eso en esa familia, en esa época, pero algo en él lo organizó igual. Piensa en lo que es crecer con tu propio nombre en una lápida, sin que nadie procese contigo esa información. Esa pregunta, ¿tengo derecho a estar aquí? ¿Debo hacer algo especial para justificar este lugar? Esas preguntas no se formulan, pero viven en algún lugar del cuerpo. Los padres tenían puestas todas las esperanzas en él. Invirtieron en un internado y él relata en una de sus cartas que recuerda cuando lo fueron a dejar a este internado y ver cómo se iba alejando el carruaje que llevaba a sus padres de regreso a casa. Dice que fue un dolor profundo y un sentimiento de abandono terrible. Vincent venía además de una familia profundamente religiosa. Su padre era pastor protestante y en esa casa el servicio, la entrega, el sacrificio eran los valores más altos que existían. Y entonces Vincent intentó cumplir. Primero, siguió el camino de su tío. Trabajó en una galería de arte. Le fue bien al principio, pero se enamoró de una mujer que lo rechazó, entró en crisis y lo despidieron. Entonces intentó ser profesor. Duró poco. Trabajó en una librería. También duró poco. Después pasó 15 meses preparando el examen para estudiar teología en Ámsterdam, siguiendo el mandato del padre, ser pastor como él. Y lo dejó. Intentó entrar a la escuela misionera y en esta escuela no calificó, pero igual consiguió un periodo de prueba para predicar en una región minera de Bélgica.
una de las zonas más pobres de Europa en esa época. Ahí se entregó de una manera que la propia iglesia no supo qué hacer con él. Durmió en una choza, repartió ropa, comida, todo lo que tenía entre los mineros. Vivió exactamente como ellos. Y cuando sus superiores se enteraron, lo consideraron excesivo, inapropiado incluso, así que lo echaron. Lo echaron por ser demasiado. Ese patrón, entregarse sin límite hasta que el sistema te expulsa, no aparece solo una vez en la vida de Van Gogh. Aparece en todas partes y solo después de esos fracasos, a los 27 años, Vincent empezó a pintar. Lo que pintó en los primeros años también dice algo. No pintó esos paisajes bonitos que nosotros conocemos. Son paisajes más oscuros. Los puedes ver en internet. Pintó mineros, campesinos, trabajadores pobres. Los mismos que había intentado servir en Bélgica. Como si no pudiera soltar del todo ese mandato de entrega. Y lo traslada al lienzo. Durante su vida como pintor, Vincent dependió económicamente de su hermano Theo, que le enviaba dinero todos los meses, en las más de 800 cartas que le escribió a lo largo de su vida. Hay alguien que oscila entre la entrega total y el colapso, que no sabe parar, que no sabe bien si tiene derecho a ocupar espacio. Vincent Van Gogh murió a los 37 años. Pintó casi toda su obra en sus últimos 10 años, con una urgencia que aún asombra. Nunca supo que sus cuadros serían famosos. En vida, solo vendió uno. La intensidad que lo hizo grande era la misma que lo agotó. Esa intensidad no nació en él. Esa intensidad llegó antes. ¿Y por qué te cuento esto? Porque la historia de Van Gogh no es la de un genio loco como se cuenta siempre, a mi modo de ver. Es la de alguien que llegó a la vida cargando algo muy pesado desde antes de nacer. El nombre de una persona muerta, el mandato de una familia religiosa, la pregunta silenciosa de si tenía o no derecho a estar aquí. Y te la cuento porque lo que le pasó a Vincent le pasa en distintas formas a muchas personas. Nadie nace en el vacío. Todas llegamos a una historia que ya venía sucediendo. A una familia que ya tenía sus pérdidas, sus silencios, sus formas de amar, sus miedos no resueltos. Y heredamos todo eso, no siempre como recuerdos, a veces como climas, como formas de reaccionar, como exigencia que no sé de dónde viene, como un miedo que parece demasiado grande para lo que lo causó. Hay familias donde se hereda el apuro, otras la vergüenza, la idea de que no hay que necesitar mucho, la tendencia a cargar con todo, porque cargar era la manera de pertenecer, de valer, de sostener amor. Y entonces uno crece creyendo que simplemente es así, que nació intenso, ansiosa, controladora, incapaz de descansar. Cuando ves lo que pasó es que se fue organizando de una manera para adaptarse a una historia que ya estaba en marcha, una historia que en algunos casos empezó mucho antes de que la persona naciera. Eso es lo que se llama transgeneracional. No es una teoría complicada, es algo concreto, diría yo. A veces lo que sentimos no empezó en nosotras, en nosotros. A veces estamos cargando algo que perteneció a alguien que vivió antes. Lo cargamos sin saberlo, creyendo que somos así. Pero hay otra cara, porque hasta ahora estuve hablando de lo que se carga y es importante hablarlo. Pero lo transgeneracional no solo transmite heridas, transmite fortalezas. La misma intensidad que agotó a Van Gogh no nació de la nada, vino de una línea de personas que se entregaban de manera total a lo que creían. Su padre, que dedicó su vida entera al servicio de la comunidad, los abuelos que sostuvieron una familia con valores muy exigentes,
una capacidad de comprometerse sin medias tintas. No fue un defecto que apareció con Vincent. Fue algo que su familia ha cultivado durante generaciones. Él solo lo llevó más lejos. Y eso produce más de 900 cuadros en 10 años. Una obra que, no sé, más de 130 años después todavía, uno se detiene a observarla. Lo transgeneracional funciona en los dos sentidos. Si una familia sobrevivió a algo muy difícil, una migración, una guerra, una pobreza extrema, es probable que haya desarrollado una capacidad de adaptación enorme. Y eso también se transmite. Si en tu familia hubo personas que supieron cuidar a otros en momentos críticos, es probable que tú también tengas esa capacidad, casi sin saber cómo la aprendiste. La intuición que tienes para leer cómo está alguien antes de que hable, la resistencia que aparece cuando todo se complica, la creatividad para resolver con poco, el instinto de proteger a los que quieres, la capacidad de sentir profundo, de no quedarte en la superficie. Muchas veces no las reconocemos como heridas porque las damos por sentado. Pensamos que todo el mundo es así, o porque llegaron mezcladas con algo doloroso y es difícil separar una que otra cosa. Pero la pregunta que vale hacerse no es solo ¿qué cargué que no era mío? También la pregunta puede ser ¿qué recibí que tiene más valor del que creía? Porque cuando reconoces de dónde viene una fortaleza, deja de sentirse como un rasgo tuyo que simplemente está ahí. Se convierte en algo que puedes ver, que puedes nombrar y elegir cómo, cuándo usarlo. La intensidad deja de ser una condena, la entrega deja de ser una trampa, la sensibilidad puede dejar de ser un problema. Se convierten en herramientas, se convierten en recursos, en algo que alguien antes que tú también tuvo y que de alguna manera llegó hasta aquí. Esa es la diferencia entre cargar una herida y habitarla, creo yo. Quiero pasar aquí un punto y quiero pausar un momento. ¿Hay algo en todo lo que acabo de decir que se siente conocido? No tiene que ser igual, por supuesto. Puede ser otro clima, otra familia, otra tensión. Si algo resonó, quédate con eso. No es lo mismo decir soy así que decir me organicé así. No es lo mismo pensar nací demasiado intensa o intenso que pensar mi sistema aprendió a funcionar de esta manera porque en algún momento tuvo sentido. Y a veces ese momento no fue el tuyo, fue el de tu mamá, el de tu abuelo o el de alguien que nunca conociste, pero cuyo clima todavía se respira en tu familia. Y ahí empieza a entrar la compasión, una más lúcida, la de entender que muchas cosas que hoy parecen rasgos fueron primero estrategias de adaptación. Y que algunas de esas estrategias ni siquiera fueron necesarias para ti, fueron necesarias para alguien que lo vivió antes. ¿Y por dónde empezar? No te pido que armes un árbol genealógico, ni que vayas a buscar la historia escondida de la familia. A veces no hay relato completo, solo hay fragmentos. E incluso las personas que lo pudieron haber sabido ya no están con nosotros. Así que te propongo que elijas una reacción que se repita en ti. No sé, una culpa que aparece seguido, un miedo que parece más grande de lo que debería, una forma de exigirte que no lo entiendes del todo. Y en vez de preguntarte enseguida por qué, pregúntate esto. ¿Se siente actual o tal vez se siente más antiguo? ¿De qué intenta protegerte?
¿De quién podría haber aprendido eso? A veces hay pistas en la historia familiar, fechas que se repiten, edades en las que empiezan ciertos conflictos, pérdidas que quedaron sin lugar, migraciones, secretos, personas de las que casi no se hablan. Y si no hay pistas tampoco, no pasa nada. A veces el camino no es recordar, a veces es simplemente reconocer que algo en ti está reaccionando con más historia de la que tu mente puede explicar y mirarte desde ahí con un poco menos de juicio. Vincent van Gogh dejó más de 800 cartas, la mayoría para su hermano Theo. En esas cartas hay alguien que intentó, con todo lo que tenía, entenderse a sí mismo, que se preguntó toda su vida de dónde venía su urgencia, esa entrega sin límite, esa sensación de no poder parar. Nunca tuvo del todo la respuesta, pero la pregunta que se hizo es la misma que vale hacerse, porque quizás no todo lo que sientes empezó contigo, pero sí puede pasar algo muy importante. Puede empezar una forma más compasiva de reconocer que hay cargas que parecían identidad, cuando tal vez fueron adaptación heredada. Y eso no es menor, para nada. Y gracias por escucharme. Si quieres seguir profundizando, te invito a ir a la descripción de este episodio. Ahí te dejo mis redes sociales, mis datos de contacto, para que podamos seguir en conexión. Nos encontramos.